En las guerras no hay información, hay publicidad y hay propaganda. Y por eso hay que enterarse por muchas partes para buscar la verdad. Y con el tema de Ucrania, pues hoy se me ocurrió invitar a dos amigos que están precisamente allá, en San Petersburgo. Ella es Catalina Parra, que es administradora pública, especialista en gestión pública y maestría en trabajo social. Y Esteban Hernández, que es médico residente del tercer año de anestesiología. Así que bienvenidos, Catalina y Esteban. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos y todas los que nos escuchan Sí, y escuchan tu programa. gracias por la oportunidad, Pablo. Bueno, y enhorabuena porque los que nos están viendo aquí a tres personas, pero en realidad somos cuatro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, mi hija que ya viene aquí en mi pancita, ¿Sí? ¿De ya, cuánto estás? ya casi de 6 meses, eh, Mm. aguantando frío, Sí, ella. preparándose. Bueno, ella es la que más calentica está. Ay, sí. La Sí. verdad es una alegría que no se puede expresar, Pablo, la verdad. Qué bueno, qué alegría, de verdad. Y me imagino que van a ser en Colombia, ¿cierto? Sí, la idea es que nazca en Colombia, pues nosotros ya estamos terminando, pues tanto yo la maestría como Esteban la especialización en su ordenatura en anestesiología y por eso pues Uy, igual qué siempre filera. desde un principio pensamos en volver a Ujú. Colombia a aportar. Bueno, van para allá una administradora pública, especialista en gestión pública de maestría. Y un médico residente de anestesia. Ni más ni menos, dos personajes que siempre estamos diciendo que se fugan los cerebros colombianos. No, pues ahora van dos para allá. ¿Cómo los ha tratado Rusia a ustedes dos? Bueno, principalmente nosotros llegamos en el año 2019. Debo decir que Rusia es el país que me da la beca de mi maestría, que fue imposible pagar, pues obviamente en Colombia o en otro país europeo, pues. Y Rusia es quien me brinda esa posibilidad. Rusia para mí, pues hoy es prácticamente mi segundo hogar, se ha convertido en mi segundo hogar. Aquí he abierto muchas visiones, he conocido gente maravillosa, he podido también como tener interacción con otras personas de África, de Asia, de Medio Oriente, conocer esas Mm. otras visiones que a veces como que en Latinoamérica o en Colombia son por una parte sesgadas y por otras partes también tienen unos prejuicios que no bastan o a veces también se limita mucho la información sobre esos países. Entonces, la verdad ha sido un aprendizaje constante y que espero mucho llegar a Colombia y poder contar todas estas historias. Y Cuando tú dices que has encontrado gente de África y de otros sitios, ¿es porque allá hay mucha gente que está becada para estudiar allí? sí, básicamente la mayoría de personas que conocí digamos, de estas partes del mundo, la mayoría son, por no decir que todas, son becadas, bien becadas. Y me enteré haciendo mi tesis de maestría que Rusia es el país que más brinda becas, por ejemplo, en Colombia. ¿Cómo se imaginaban ustedes Rusia? ¿Les ha cambiado mucho la idea que tenían? El eslavo, que es un idioma, una lengua bastante complicada de aprender, Pablo, sí te lo digo de antemano, muy difícil de hablarla. Al final se transforman en personas y amigos increíbles que cambian tu vida, la verdad. Y buscan la forma para que tú más o menos entiendas lo que ellos tratan de explicarte. Creo que es una de las experiencias más impresionantes que ha cambiado nuestras vidas, Pablo. Catalina, pero en general, los rusos que conoces o que conocen ustedes, ¿qué opinan de la guerra? ¿Quieren esta guerra? No, yo creo que ningún ruso ni ninguna rusa quiere la guerra. Prácticamente cada uno entiende la guerra históricamente a su forma. Obviamente, pues los jóvenes Mm. tienen, digamos, otras facilidades de entender la guerra con medios como TikTok o con medios como YouTuber eh, o medios comunicativos, porque a la final acá no se han suspendido ningún medio comunicativo, pero también existe ese otro grupo que también está muy a favor de lo que está sucediendo por el hecho de que son personas ya adultas o son personas que se les dice acá babushkas, que son las abuelas y los abuelos. Que son muy respetados también por el hecho de que son personas que vienen de un proceso histórico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, aunque todos están a favor realmente de que haya una negociación de paz. Bueno, a mí también me gustaría preguntarte sobre qué piensas tú sobre el arresto que dictó la Corte Internacional Penal contra Putin. Eso es un chiste por varias razones, porque para empezar, esa corte no la reconoce Rusia. No la reconocen ni los propios Estados Unidos. Entonces, eso es un chiste.
Y además, lo que realmente hizo Putin no fue deportar niños de Ucrania, sino evacuar niños. O sea, no secuestraron niños. No estoy defendiendo a Putin, pero es lo que pasó. Y de hecho es lo contrario de lo que está haciendo Ucrania, que por el contrario bombardea con armas de la OTAN, pues territorios donde sabe que hay niños. O sea, la Corte Penal Internacional no la reconocen ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la India. Lo que sí es cierto es que en el 2002 Estados Unidos sacó una ley que dice que puede intervenir la Haya militarmente si llegan a detener a algún funcionario o algún militar americano. Eso es lo que se llama la ley de invasión de la Haya. ¿Qué les parece? Eso sí que es increíble. Es que Estados Unidos está acostumbrado a pasarse la ley internacional por la faja y luego aplicarle a la gente, pues las leyes cuando les da la gana. Y no solamente las leyes, la economía mundial. Estados Unidos defendió pues el libre comercio hasta que China y otros le plantaron cara y ahora defiende el proteccionismo. Y de hecho, cuando Macron fue a quejarse allá con Biden, Biden le dijo literalmente, váyase al demonio. Por las medidas proteccionistas de Estados Unidos, le dijo Biden a Macron, váyase al demonio. Entonces yo creo que todo esto es guerra mediática, porque a la gente algo se le queda, ay, claro, lo condenaron, un arresto, la Corte Penal, sí, es un criminal de guerra y todo eso. Pero miren detrás de todo esto, todas las violaciones de derechos humanos que han cometido pues de un bando y del otro, y especialmente los Estados Unidos alrededor del mundo. América Latina ha sido invadida muchas veces. La primera invasión, España y Portugal. Pero de ahí en adelante invadieron los franceses, invadieron los ingleses, invadieron los norteamericanos. Las invasiones norteamericanas han sido bastantes ya en la historia reciente. Hemos visto invasiones en el Medio Oriente en el siglo XXI, Irak, Libia, Siria, porque hay unas invasiones que son buenas y se aplauden, y los mismos que aplauden esas invasiones rechazan otras. Hay invasiones buenas y hay invasiones malas. Y las razones para las invasiones son clarísimas, lo reconocen ellos mismos. Vean las declaraciones de Laura Richardson, que es la comandante del Comando General de los Estados Unidos en el sur, que dice clarísimamente que ellos van a buscar los recursos naturales, los elementos, las tierras raras, que por eso es que Latinoamérica es tan importante para ellos, ¿no? Lo dicen abiertamente, o sea, su estrategia, su interés es eso. Dice que el 60% del litio del mundo está en el Triángulo del Litio, que está entre Argentina, Bolivia y Chile, que tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y descubierto en Guyana. Es que Latinoamérica es todo un inmenso fortín de recursos naturales por ellos. No se cortan de decir que los recursos de Venezuela, no solamente petróleo, cobre, oro, sino que también el Amazonas, que es el pulmón del mundo, el agua, o sea, apuntan a todos los recursos naturales de Latinoamérica, y ellos además se ven en una clara competencia con China y con Rusia por estos recursos. We do have competition, and I would say that we are very much in strategic competition in the Western Hemisphere, and with the People's Republic of China, Russia. Colombia, en los años que han pasado, no en mi gobierno, compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí. Y en alguna conversación con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. Pues también quería preguntarte si esto es una guerra mundial, ¿tú qué opinas de eso? Que si esto es una guerra mundial, pues esto desde luego lo que no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esto es una guerra entre Rusia y 40 países comandados por Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene dos herramientas que son la OTAN y la Unión Europea. De fondo hay una guerra comercial, que es la guerra de verdad entre China y Estados Unidos. Y el gran beneficiado pues, de esta guerra es Estados Unidos.
De hecho, si ustedes se dan cuenta, países como India, China, Turquía, toda África, Latinoamérica apuestan por la paz, pero el resto piensan que la única forma de tener esa paz es a través de esta guerra, a través de que se destruya Ucrania y de que la única forma es de que se derrote a Putin, cosa que es muy complicada porque Putin tiene armas nucleares. Когда Советский Союз прекратил свое существование, тогда западные политики нам говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что а зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Мы в себе уверены. Великой Победы! Ура! Eso de que todo el mundo está intentando armar a Ucrania hasta los dientes, pues es el gran negocio de Estados Unidos. Lo que quieren es quebrar a China, desindustrializar a Europa, separarla de Rusia. Pero esto realmente es un conflicto de estilo mundial. No Claro. es una guerra en la que se estén disparando todos los países unos con otros, pero eso puede pasar en cualquier momento si hay una escalada. Ya están mandando tanques, ya están empezando a hablar los polacos de que van a mandar aviones. Esto es una cosa que en cualquier momento se puede escalar o puede haber un error por cualquiera de las partes. Tú que llevas trabajando tantos años en pacifismo, ¿crees que es posible un acuerdo de paz en Ucrania? Yo creo que se está hablando solo de guerra. Ahí nadie se ha sentado a hablar de paz en ninguna parte. Los chinos son los únicos que están diciendo que hablemos de paz y los húngaros. De hecho, China ha sido capaz de sentar a Irán y Arabia Saudí a hablar de paz y los ha hecho negociar cosas, pero lo han propuesto también para esta guerra en Ucrania y directamente la OTAN y los Estados Unidos han dicho que no. A Ucrania no le han dejado ni opinar. Y entonces, pues los que siguen pagando el pato son los ucranianos. Entonces yo creo que si mientras no se hable de paz, aquí no va a haber una paz. Si está hablando de guerra, pues lo que va a haber es guerra. Si lo que están es mandando armas y si el único concepto que tienen es que la única forma de conseguir la paz es a través de una guerra, pues van a seguir la picadera de carne que tienen ahí montada en Ucrania para enriquecer a los americanos, ¿no? Pero yo no creo que se estén haciendo pasos hacia la paz. Como decía André Malraux, aquí lo que se está haciendo es un equilibrio de terrores. Y el problema es que se están metiendo con un señor que tiene armas nucleares, que es Putin, y un país que está acostumbrado desde la Segunda Guerra Mundial y desde mucho antes a aguantar muchos años en guerra. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial Rusia perdió 25 millones de soldados, los Estados Unidos solo 450,000 soldados. Y además se enriquecieron, porque fue una guerra librada en un territorio lejano y se industrializaron gracias a esa guerra. Entonces los rusos tienen todo eso en la cabeza y ellos resisten mucho. Entonces yo no veo que se esté hablando de paz, hermano, sinceramente. ¿Tú qué opinas, Catalina? ¿Están hablando de paz allá en Rusia, no? No, pues prácticamente, digamos que la esperanza que surgió en las últimas semanas fueron los 12 puntos que China propone y que son realmente 12 puntos bastante válidos. Tú para negociar necesitas negociar con tu enemigo. Tú negocias con tu enemigo y tú necesitas prácticamente llegar a unos acuerdos y a unos consensos porque acá no va a haber ni un ganador ni un perdedor. Y eso es claro desde el primer momento en que pasó, desde febrero del 2022 que empezó el conflicto. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en la próxima semana se reúna Xi Jinping, viene a Moscú a reunirse con Putin, con presidente Putin, y que también haya también una vía de comunicación ya alterna con Zelensky para reunirse, eso abre las puertas, por ejemplo, de un mínimo de esperanza de que se abra la puerta de la negociación. Y la verdad que yo creo que todos tenemos la apuesta, la esperanza en ese momento, por ejemplo. ¿Qué va a Pues pasar, por ejemplo, aquí una semana? ojalá, ¿no? Una guerra que en este momento Estados Unidos pues
es el gran beneficiado, pues porque está vendiendo el gas, está vendiendo las armas a todo el mundo, todos los arsenales de Europa se están vaciando, se están yendo a Ucrania y está Estados Unidos como loco vendiendo armas y encima ahora se ha quedado con el gas, han volado el gasoducto, el Nord Stream, y están vendiéndole pues el gas licuado a Europa un 40% más caro que lo vendía Rusia. Entonces, claro, Catalina, ¿cómo crees que llegamos hasta aquí? ¿Cómo crees que termina Rusia cercada por la OTAN y en guerra contra 40 países? Bueno, hay que decir que la OTAN es prácticamente una alianza político-militar que empieza con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y que actualmente pues lo contienen 30 países y surge simplemente por el hecho de no querer que la Unión Soviética en su momento se expandiera hacia el este de Europa. Los años siguientes y siguientes fueron 5 oleadas en que la OTAN se expandió hacia el este, por ejemplo, países del Báltico o países de las ex repúblicas. Ucrania surge o constitucionalmente se da a partir de la Constitución de 1924 y surge un país que se llama Ucrania. ¿Por quién? Por Vladimir Lenin. Curioso o no curioso, pero es la historia que hace parte de Ucrania. Y prácticamente todo el este, en ese momento, todo el este, lo que estaba bien pegadito a la Unión Soviética, pues era la Unión Soviética. El otro oeste era prácticamente Polonia. ¿Qué pasa después? Pues cuando en 1991 se dividen estos países, se le da la posibilidad a Ucrania de independizarse. La OTAN no tenía ya ningún fundamento. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a crear vamos a crear una guerra, territorio que se escogió, ok, vamos a escoger el territorio Ucrania, porque históricamente le han venido dando sus hilitos, han venido armando a Ucrania, han venido preparando soldados. Entonces, también se ha venido preparando un tema que es real y es la rusofobia. Existe. No es normal que se quemen libros, no es normal que tú no puedas escuchar Tchaikovsky o no puedas ver ballet o no puedas... Es básicamente se quiere borrar del mapa al país más grande del mundo. A la potencia nuclear más grande del mundo es imposible hacerlo. En el 2014, los Estados Unidos ayudaron a derrocar el gobierno en Ucrania y ahí empezó la guerra civil en Ucrania. O sea, no es una cosa que empiece ahora. O sea, los intereses clarísimos de Estados Unidos, y para buen ejemplo de eso tenemos a la familia Biden, al hijo de Biden, que han hecho toda clase de cosas corruptas en Ucrania. Tiene una cantidad de juicios ahí pendientes que el que quiera puede buscar en Google. Esta guerra también ha servido para tapar una gran corrupción. Es un país que ha sido arrasado por el neoliberalismo y que se han privatizado todas las industrias. Es un país muy rico, pero lo han hecho un país absolutamente pobre y devastado. Entonces también la responsabilidad de Occidente en la situación de esta guerra es directa, pero ya desde mucho antes, desde que se desestabiliza este país, se le induce a un golpe de Estado y se convierte esto pues en un conflicto que se ha enconado hasta el día de hoy, en el cual esta expansión de la OTAN lo que hace es consolidar. Pero el problema, Esteban, es si tú eres Putin y te ponen a 30 países, muchos de ellos muy cerquita y alrededor, armados hasta los dientes, ¿qué opinarías? ¿Tú qué harías? La decisión del presidente Putin en ese momento, lo recuerdo tanto, fue un 24 de febrero. Él hace una videoconferencia televisada en toda Rusia diciendo voy a iniciar una operación especial militar en Ucrania y tal, como respuesta efectivamente a lo que tú acabas de decir, a esas expansiones donde llega la OTAN. Entonces, donde llega la OTAN, ellos instalan bases militares, instalan también misiles. Entonces ellos dijeron, no, si estos manes llegan aquí a Ucrania, entonces ya, o sea, que Moscú queda a tiro, ¿sí me entiendes? Entonces voy a intervenir y también para poder ayudar a esa gente en el Donbass en relación al genocidio que se venía ocurriendo, como tú bien lo has dicho, desde el 2014 que lo inició Poroshenko, acuérdate, Poroshenko, presidente de Ucrania en ese entonces, derrocó a Víctor Yanukovych también en el Euromaidán, un golpe de Estado de libro escrito, o sea, apoyado por los norteamericanos. Muchos saben de eso, papeles están por ahí,
Y es cuando Putin decía la guerra. O Bueno, sea, una que guerra cuyo objetivo es básicamente quebrar a China, desindustrializar a Europa, separarla de Rusia. Fíjense qué curioso que los chinos sean los únicos que estén hablando de paz, que vayan a intentar intermediar ahora entre Zelensky y Putin. Chinos que han conseguido sentar a enemigos como Irán y Arabia Saudí, que ahora proponen dialogar. Recordemos que estas propuestas han sido aceptadas por Latinoamérica, por África, por un montón de países, pero no han sido aceptadas por la Unión Europea. Es que la Unión Europea se ha pegado un tiro en el pie. Todas esas sanciones, que son más de 3.000 sanciones, ahora ponen más, ahora Borrell ha puesto más. Todas estas sanciones están afectando a Europa. Europa se está empobreciendo, hay una inflación brutal. ¿Tú crees que es lógico lo que está haciendo Europa, Esteban? obviamente, pues estas sanciones que se ha colocado hacia Rusia, o sea, han generado un efecto boomerang que han venido hacia Europa a pegar muchísimo más duro, porque gran parte de ese punto estratégico que tenía Europa era obviamente pues la posibilidad de obtener el gas ruso a un muy buen precio, ¿sí me entiendes? Lo que le daba la posibilidad de industrializarse. Al poder interrumpir eso, que era uno de los objetivos de Estados Unidos en esta guerra, o sea, interrumpir la balanza comercial que existía, por ejemplo, entre Rusia y Europa, disminuyendo esa posibilidad estratégica que tenía o esa influencia estratégica que tenía Rusia sobre Europa. Pierde mucho Europa porque se desindustrializa completamente. Lo que se ve reflejado hoy en día, por ejemplo, Pablo, ya trayéndolo a la actualidad, que también creo que nos afecta a nosotros, a los de a pie, básicamente, y es la quiebra masiva de los bancos. Lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo en los ojos propios, cómo se está desmonorando el sistema financiero mundial. O sea, la quiebra de Silicon Valley Bank, después la quiebra de First Republic Bank, la quiebra de todos estos bancos también europeos. Yo creo que ellos tuvieron un error de cálculo, Pablo, sinceramente, al no poder predecir ese tipo de movimientos. Si nosotros le ponemos estas sanciones, ¿cómo van a repercutir en nosotros? Y si nosotros podemos sobrellevar también la crisis, creo que ahí también está el meollo del asunto, la verdad. Yo no creo que les haya fallado el cálculo. Yo creo que el reseteo está para intentar que el dólar siga siendo la moneda cambiaria en todos los negocios de hidrocarburos. Está para que Estados Unidos siga siendo la hegemonía y el imperio mundial. Está para ganarle una guerra comercial a China, está para doblegar a Europa. Yo creo que la jugada no está para ayudar a los ciudadanos, está para precisamente fortalecer ese deep state norteamericano, ese complejo militar industrial norteamericano. Y la OTAN, pues ha sido los países de la OTAN el idiota útil. Ladies and gentlemen, before the podium, the 11th Army Cavalry Regiment's M1A1 Abrams tank. This is the third generation, the main battle tank produced in the United States. Went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Y Europa con esa actitud totalmente vasalla, porque fíjense la actitud de Alemania, el motor económico de Europa, totalmente plegado a lo que diga Estados Unidos, con su territorio, con bases norteamericanas, mandando drones por todo el planeta, sin una
palabra diferente a la que dijo Angela Merkel, que tuvo el descaro de reconocer que los acuerdos de Minsk era simplemente para ganar tiempo para que Ucrania se armara. O sea, esa es la Europa que tenemos, una Europa cobarde, desunida. Y yo hablo con gente aquí, con vecinos, con personas y tal, y la gente defiende esta guerra. Y digo, pero ¿cómo así? Están por una parte quejándose de la inflación, del desempleo, de los problemas, de no sé qué tal, de qué tan caro todo. Y sin embargo defienden esta guerra, no piensan en una solución negociada. ¿Tú qué opinas, Catalina? ¿Tú crees que ante una potencia nuclear como Rusia, que no ha sido ni... Porque Putin no es Gaddafi, desde luego. Rusia no es Libia, ni es Siria, ni es Afganistán. ¿Tú crees que fácilmente Putin se va a dar por vencido? No, yo creo que en este momento ya con el territorio avanzado, con el territorio que ha ganado en el Donbass, aparte de eso, se ha puesto, digamos, ya todo sobre la mesa. No creo que para la negociación ahorita esté una rendición de Putin y más con la noticia actual de que la Corte Interamericana Penal ha solicitado arresto a Putin por crímenes de guerra. Creo que es un tema que Putin realmente no está dispuesto a perder en esta guerra, pero en un momento también quiero aclarar es que Putin desde un principio ha dicho que no va a haber perdedores ni ganadores. Tienen que, en este momento lo más importante es que en las negociaciones que se vengan, se escuche por primera vez a Rusia. No, ni un centímetro más al este, no más expansión de la OTAN. Estados Unidos no se hubiera sentido bien si, por ejemplo, Rusia va y le coloca misiles, no sé, en la parte canadiense o en la parte de México. Y hablando de golpes mediáticos, ¿ustedes qué opinan de que Polonia, Esteban, le esté mandando o quiera mandarle aviones a Ucrania? Ese movimiento de mandar aviones ahí a Ucrania son MiG-29 soviéticos, lo cual le da la capacidad también a los ucranianos de poderlos utilizar enseguida, no como esa adaptación que tienen que hacer primero las armas occidentales. Lo que le da la posibilidad, entre comillas, Pablo, la verdad, de poder atacar territorio ruso desde el aire, a sabiendas pues, que Rusia tiene pues, la soberanía aérea en estos momentos en Ucrania. Eso Pero es sí, una tercera guerra mundial lanzada. Al momento que sí, cruce un sí, avión en exactamente. territorio ruso, olvídate, nos vamos todos. Entonces, creo que es un movimiento bastante, no sé, no es inesperado, pero sí es un movimiento muy peligroso en el cual se está jugando la vida, tanto de sus ciudadanos principalmente, Pablo. O sea, se está jugando todo, el todo por el nada, yo digo acá. O sea, es un movimiento extremadamente peligrosísimo, pero yo creo que debajo de cuerda concertado, Pablo. Si Es te que soy lo que están sincero. intentando es forzar a los demás países de la OTAN a que saquen más dinero, compren más armas, porque están pidiendo que ahora no era que el techo sea el 2% del Producto Interno Bruto para comprar armas, sino que eso sea el mínimo. O sea, imagínense eso. O sea, es que el negocio es descarado. Vender y vender y vender armas y vender y vender y vender gas y petróleo. Ya está. A eso se resume. Pero es que ni siquiera para el provecho de un país concreto, no, para el provecho de empresas, de corporaciones, detrás de las cuales hay una, dos, tres personas, uno, dos, tres multimillonarios. Ese es el nuevo orden mundial. Empresas que son más grandes que países. Empresas que son tiranías monopolizadas por una o dos personas, por una o dos familias. Gente que se pudre, que se muere, que no se va a llevar todas esas riquezas y que son los que nos están llevando a todos al caos. Yo no quiero parecer apocalíptico aquí, pero sinceramente a mí me parece que lo único que mueve esta guerra es el ánimo de lucro de unos cuantos miserables al precio ya de 400.000 personas que han sido asesinadas, porque esos son los muertos que ha habido en Ucrania, 400.000 muertos, un país destruido que ya ha perdido un 20% de su territorio, que no lo va a recuperar porque esas provincias ya se las anexó Rusia, y un país que además ha generado más de 10 millones de refugiados. Esa es la maldita realidad. Pero bueno, Catalina, y en el ámbito, digamos, cotidiano, de la vida cotidiana allá en San Petersburgo, ¿cómo ha afectado este conflicto a la gente? Nos costó mucho hacer cambio de moneda colombiana, de peso colombiano a rublo, por el hecho de que estaba excesivamente caro. Pagábamos antes por un rublo 57, por un rublo 57 pesos y llegamos a pagar 83
pesos por un rublo. Entonces prácticamente casi que quebramos nosotros acá, casi no podemos vivir, pero ya en un momento ya pudimos estabilizarnos cuando aproximadamente en noviembre más o menos del año pasado la economía se estabilizó para nosotros. Sin embargo, sí debo rescatar que en Rusia los productos, digamos, extranjeros sí subieron de precio y otros, como es bien sabido, pues unas empresas se fueron. Empresas estadounidenses, del Reino Unido, europeas, se fueron de Rusia. Acá se fue McDonald's, que estaba en cada punto de la ciudad. Ibas a la esquina, acá está, el KF está en la otra esquina, etcétera. Ya existe un McDonald's que se llama ahora Kuzna Toshka en ruso, que es como rico y punto, eh, y es exactamente lo mismo. Entonces, todo el mundo preveía que tras la salida de todas estas empresas europeas iba a haber un déficit económico, un default, desempleo, etcétera. Nunca pasó. Rusia se ha mantenido a pesar de las sanciones. ¿Qué opiniones hay en Europa? Por ejemplo, ¿qué opiniones tú tienes de Europa y de los líderes europeos actualmente sobre esta guerra? Bueno, es que una cosa son los líderes europeos y otra cosa son los ciudadanos. Eso es lo que nos Ujú, pasa en todo el mundo, ¿no? Pero a ujú, mí me parece incomprensible todo esto para Europa porque es la gran perjudicada económicamente. O sea, se está fregando económicamente. Mire, solamente por combustibles Europa ha perdido 859 mil millones de dólares en este año. Imagínense eso. Ahora compramos el petróleo pero revendido. Es que Estados Unidos está sangrando a Europa. Y en todo este conflicto, pues hay países que están incendiando, pues como los países bálticos. Fíjese el presidente de Lituania pidiéndole a la OTAN que le dé a Ucrania misiles de largo alcance y aviones para atacar a Rusia. Hay gente que está deseando más guerra, pero hay países que, aunque no sean desatadamente guerreristas, no dicen nada y se quedan callados. Y entonces está pues todo el mundo siguiendo las indicaciones de la OTAN, mandando armas como locos, gastando dinero como loco, la inflación subiendo como loco. Acuérdense que la inflación bien manejada debe ser más o menos sobre el 3%, pues Europa está por encima del 10%, los países bálticos la inflación está por encima del 20%. El otro día Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que puede terminar siendo el director del Fondo Monetario Internacional, ojito, con esas fuerzas giratorias. Miren, el secretario general de la OTAN puede ser fácilmente el director del Fondo Monetario Internacional. Dijo que lo que hay que ganar es aquí a la fuerza, que no hay otra forma, pero lo curioso es que no solamente lo diga ella, es que lo dice también von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es que lo dice María Sharapova, que es la ministra de Relaciones Exteriores alemana, lo dice Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, este señor que se gana más de 30.000 euros al mes y que su función debería que ser luchar por la paz. Sale disfrazado de soldado de la OTAN diciendo que hay que mandar armas y pelear y que es la única forma. O sea, es que la actitud de Europa ha sido muy miserable. Y luego, recordemos una cosa, durante el contexto de la reunificación alemana, acordémonos de esa caída del muro de Berlín y todo eso, se le aseguró a Rusia, a la Unión Soviética, que la OTAN no se iba a expandir. Entonces lo aseguraron el presidente de Estados Unidos y el vicepresidente, a Gorbachev, que la OTAN no se iba a ampliar a más países del bloque del Este. Y esa versión la mantuvo Gorbachev toda la vida. Eso fue confirmado por documentos desclasificados, tanto americanos como soviéticos, después de la guerra. Además se acordó que las tropas extranjeras y que las armas nucleares no iban a ser estacionadas en la antigua Alemania del Este. Y se planteó el tema de una mayor expansión de la OTAN hacia el este. Y todo eso fue una mentira. Se siguió expandiendo. Al final terminaron 30 países. Ahora fíjense, Finlandia, Suecia, todo el mundo apuntándose a esta banda, a esta bandola armada que es la OTAN, cuyo único propósito es servirle de vendedores de armas a las corporaciones norteamericanas. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close.
We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. Y que un tipo como Borrell, que ahora acaba de anunciar 300 nuevas sanciones, como si las otras 3.000 hubieran funcionado, que es el capitán de la diplomacia europea, salga a decir estas estupideces, que Angela Merkel reconozca que los acuerdos de Minsk eran solamente para que Ucrania se armara, pues es que eso le quita a uno toda la ilusión en un continente que supuestamente debería ser culto y pensante después de haber vivido 2 guerras mundiales. Es todo lo contrario. Yo ahí lo veo muy, muy crudo. ¿Ustedes cómo ven esa actitud de Europa ya desde Rusia? Borrell siendo el jefe de la política de relaciones exteriores, o sea, el jefe de la política y la diplomacia europea, con esas palabras que dijo una vez como, no, estas sanciones son como arsénico, o sea, el man dijo así. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, el jefe de la diplomacia europea diciendo eso, esa terminología de arsénico, eso funciona, o sea, uno hace la relación en sí con veneno. Entonces, lo que está tratando de decir es que al final está tratando es como de matar lentamente. O sea, si tú matas económicamente a un país, lo que tú estás tratando de decir es que también vas a matar a su población. O sea, a veces la gente se le olvida que la guerra económica inclusive mata muchísimo más gente que el mismo conflicto. Gente que se muere de hambre porque no puede comprar alimentos, gente que se muere de hambre porque no puede comprar muchas cosas ya. Pero que los líderes europeos también salgan diciendo que no, para poder hacer la paz allá en Ucrania lo que se necesita es más guerra. Yo creo, Pablo, que esas afirmaciones viniendo de líderes que realmente son del primer mundo, que es la cuna científica y la cuna de la evolución también humana con respecto al humanismo y con respecto a muchas otras vertientes, nos da a conocer realmente que estamos completamente perdidos, Pablo, perdidos. Estamos perdidos en un abismo que no sé a dónde va a llegar la humanidad. Además de los vídeos que me ha pasado Catalina, que estoy pasando por encima de la entrevista la charla que estamos teniendo, voy a poner un par de vídeos de, por ejemplo, cómo ha atacado la policía francesa en estos días a los manifestantes, precisamente protestando pues, por cosas sociales que se están deteriorando debido, entre otras cosas, a todo este conflicto, a toda esta inflación. Y no se diferencia mucho lo que está pasando en Perú. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo. O de lo que pasó en Colombia durante las protestas sociales que nos dejaron centenares de muertos, de heridos, de desaparecidos, y todavía tenemos 300 jóvenes en las cárceles. Y es la brutalidad policíaca, el reprimir las libertades, el volver otra vez con esa mano de hierro a atacar a europeos en su propio suelo porque protestan pacíficamente en el país supuestamente de la igualdad, ¿no? De la equidad, de la democracia. Entonces, eso se está viendo en suelo europeo ya en este momento. Esa es la tendencia a remontar de la extrema derecha en toda Europa. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, del fenómeno de Bukele que se pone como ejemplo ahora mismo de lo que hay que hacer en Colombia? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Han visto cómo hace el tipo este despliegue mediático en las cárceles de El Salvador, mostrando eso como si fueran campos de concentración? ¿Qué opinan ustedes de eso, Catalina? Bueno, yo en lo personal sí pienso que una política como la de Bukele es básicamente un atentado contra los derechos humanos. O sea, no es posible aceptar que como política de Estado se haga más violencia para atacar la violencia. O sea, hemos aprendido históricamente que no es posible así, no es la manera de hacerlo. No van a salir ni las personas que están en prisión a construir una mejor sociedad porque los han tratado mal, porque los han humillado. Pregunta, Pablo, ¿tú crees realmente que vamos a llegar a un punto en que después, no sé, en el posconflicto se va a acabar la crisis, Pablo? Yo no sé de qué posconflicto hablan. A mí cuando salió el término ese del posconflicto me dio fue como risa. O sea, ¿cómo va a haber un posconflicto con 20 millones de pobres? O sea, yo no entiendo cómo va a haber un posconflicto. Si es una guerra por razones absolutamente sociales, es por hambre, es un tema de supervivencia. Esto no es un tema ideológico.
Ujú. Una familia pobre colombiana tiene un hijo en una profesión, otro en la guerrilla, otro delinquiendo, otro no sé qué tal, y eso es la lucha por la supervivencia. O sea, la gente nace y dentro de su entorno intenta sobrevivir. O sea, un chico que no tiene acceso a la educación, que no tiene la posibilidad de sobrevivir y le ofrecen un sueldo o le ofrecen unas ganancias para trabajar con una Bacrin, ¿qué más opciones tiene? O un chino que nace en un entorno paramilitar o guerrillero o de disidencia. Cuando hablan, por ejemplo, de las disidencias, es otra mentira. La mayor parte de los que están ahí son jóvenes, no son disidentes, son nuevos en la guerrilla. Hay más de 50 grupos armados en Colombia y a unos los quieren someter, pues porque no son ideológicas, no son grupos ideológicos, digamos, y a otros, con otros se quiere negociar. Pero al final el problema va mucho más allá. Si estaban hablando que iban a distribuir 5 millones de hectáreas y ya compradas a los terratenientes y a toda esta gente, y ahora ya vamos solamente por 250.000, 300.000 hectáreas, y se han ido bajando las expectativas sociales porque se ha visto que en un gobierno de coalición como el de Petro, lo que hay que hacer es negociar con lo mismo en el Congreso. No fuimos capaces de ganar las mayorías en ese Congreso. No se pudo hacer la pedagogía social que había que hacer. Y está Petro ahí, pues gobernando con una mano atrás. Y encima le pedimos resultados nosotros. Y encima la extrema derecha aprovechando para cargar mediáticamente con él. Y fíjense los errores de comunicación tan terribles, Petro salirle a entrevistas para que al final terminen hablando de si fue buen padre o no fue buen padre. Francia dando explicaciones de por qué usa un helicóptero un vicepresidente. Es que tenemos una guerra mediática, tenemos una guerra social, tenemos una guerra de todo que es mucho más allá que la guerra de armas, ¿no? Entonces yo creo que la paz es una cosa muy compleja que se construye con justicia social y esa justicia social necesita apoyos masivos de millones de personas que salgan a la calle a defender unos cambios que hay que hacer. ¿Cómo es que la gente, todavía gente pobre, no entiende la diferencia entre una EPS y una IPS? No entiende que hay que salir de ese intermediario que se está enriqueciendo, que el mismo presidente del Senado es un señor que tiene conflictos de interés o ha tenido conflictos de interés con esas EPS y por eso, siendo el presidente del Senado, se opone a esos cambios. Todo eso es la guerra por la paz. Esa es la guerra por la paz. Estamos hablando de una concentración de riqueza que nos hace uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cómo queremos tener paz? ¿Ustedes cómo lo ven ahora que están a punto de volver a Colombia? A mí me da un poco de temor, Pablo, porque yo ya son casi 4 años por fuera de Colombia, me he perdido un montón de vainas, la verdad. Y ahora que regrese, pues voy a encontrarme con una Colombia completamente diferente bajo el mandato del gobierno de Petro, en el cual se están intentando implementar unas reformas profundas en la sociedad, pero así como tú lo dijiste, con una mano atada. Se ve esa sociedad que es extremadamente dividida, eh, incendiaria, que tú sabes que en Colombia cuando la gente opina lo que tiene que opinar, enseguida la violencia, la gente y tales, y te atacan y te destruyen mediáticamente, y tú eres esto y tú eres aquello, guerrillero, un poco de estigmatizaciones. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Yo realmente pienso que si llegamos a Colombia, a darla toda, Pablo, a darla toda, a trabajar en lo que tenemos que trabajar, a tratar de implementar lo que hemos aprendido aquí, un conocimiento completamente diferente y ayudar a la gente, que al final, pues el propósito, en mi caso médico, ayudar a la gente, viejo, ayudar a la gente que sí se necesita bastante en Colombia. Catalina, ¿y tú qué tú con tu formación es que tendrías que tener como un hueco directamente en este nuevo proyecto del gobierno? ¿En qué te gustaría trabajar en Colombia? Bueno, a mí Bueno, después de principalmente, que nazca tu niño y hagas tu baja maternal y lo disfrutes muchísimo. Se llama Anastasia. Anastasia, wow, espectacular. bueno, no, yo sí creo en el proyecto de la paz desde hace mucho tiempo también, creo también en que es posible hoy construirlo por más que ese orden que se ha mantenido, ese clan que tiene Colombia de políticos, de narcos, de lo que sea, eh,
se quiera mantener el poder y haga lo que haga, no quiere soltarlo. Creo que hoy lo más importante es rescatar que esto es el resultado de unas luchas históricas que ha tenido el pueblo colombiano y que en esa misma medida hay que respaldarlas. Creo que es importante que la gente se movilice, que la gente salga, que la gente hable, discute estos temas, que lo haga también por medio de canales como el tuyo, de medios alternativos, porque es la única opción que tenemos. Y en esa misma medida, pues yo siempre he querido trabajar por ejemplo, con las víctimas, he querido trabajar con proyectos de carácter social, porque aunque yo soy administradora pública, entiendo el Estado, entiendo también las deficiencias del Estado, hay un montón de críticas que se le hace a la administración pública, también siento que esta maestría me ha servido para entender qué es lo que yo puedo llegar a aportar a Colombia desde el tema social. Y eso para mí es básicamente poder hacer un aporte a este proceso, a este proyecto que se llama Paz y que espero que no solamente se quede en palabras, sino que sea realmente una realidad y pueda materializar en la justicia y la igualdad y la paz que merecemos todos los colombianos y las colombianas. Ojalá que sí, ustedes dos jóvenes llenos de fuerza, de conocimientos, de preparación, que han tenido la suerte de tener esas becas, que han tenido esta experiencia de ver a todo este continente arrodillado ante corporaciones militares mandando armas para una guerra absurda en la que nadie se ha sentado a hablar de paz. Van a volver a un país en el que al menos tenemos pues un gobierno progresista, al menos un presidente progresista enfrentándose pues a una serie de poderes de los de siempre, con maquinarias de los de siempre y encima con enemigos en sus propios equipos, rodeados nuestros ministros, rodeados nuestros senadores, rodeados nuestros congresistas progresistas de lo mismo de siempre, y todo eso hay que desmontarlo. Entonces toda esta gente que tiene que estar en la calle manifestándose, toda esta gente que tiene que estar en los medios alternativos, toda esta gente que tiene que estar realmente demostrando lo que estamos hechos, tenemos que estar arropando ahora más que nunca a nuestro presidente. Fíjense lo que ha pasado en este momento en suelo europeo, una guerra que nadie parece intentar parar porque es un negocio. Pues en Colombia tenemos un negocio montado muy parecido. Hay una guerra en la que al final de ella la tierra se ha quedado en pocas manos, los bancos han quedado pues en una o dos manos y todos los políticos que ustedes han estado viendo durante décadas han estado sirviendo en su mayoría a esos intereses. Así que Catalina, Esteban, yo les agradezco muchísimo que hayan venido a Palabras Mayores, espero que sean muchas veces. El próximo programa me gustaría que fuera con ustedes ya en Colombia contándonos qué están haciendo. Espero que les abra las puertas ese país porque necesita gente como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, a todos los que nos escuchan. La verdad ha sido un espacio enriquecedor para todos. Y bueno, nos veremos próximamente. No, Pablo, gracias la verdad por la oportunidad de poder hablar. Hoy le comentaba a ella que hay que desahogar. Gracias. Desahogar, y ustedes les han enseñado geopolítica y geoestrategia a los colombianos. Los colombianos vivimos como en una bolita de cristal, nos imaginamos que estamos aislados del resto del mundo, nos afecta absolutamente todo. Ese bloque latinoamericano que ha dicho no a la guerra en Ucrania, que se está plantando junto con el bloque africano. Tendríamos que hacer parte de los BRICS, tendríamos que hacer otro sistema paralelo y diferente para que tengamos realmente una democracia. No podemos seguir absolutamente entregados a los deseos de unas cuantas empresas norteamericanas o de unos cuantos políticos norteamericanos o europeos que por su propio beneficio digan si nosotros tenemos que vivir en guerra o en paz. Así que muchísimas gracias a los dos. Y una cosa, la gente, antes de que se desconecte, por fin he puesto al día los podcasts en nuestro canal de Spotify. Así que todos estos audios los tienen ahí disponibles para el que no tenga posibilidad de YouTube o no lo pueda o solamente quiera escuchar. Ahí en Spotify está Palabras Mayores Colombia. Ahora sí, Catalina, un besote, Anastasia, un abrazote, Esteban, nos vemos. Hasta siempre. Gracias, que viva Colombia. Besos. Que viva Colombia.